chicos y chicas. Bueno, en la clase de esta semana vamos a hablar un poco acerca del proceso de agriculturización de la región pampeana. La agriculturización es un proceso que comenzó en realidad en la década del 70, es decir, no es un proceso reciente, sino que es un proceso que se viene dando a lo largo de varias décadas. Pero se empezó a acentuar a partir de la década del 90 por una serie de factores que vamos a ir viendo. La agriculturización se da como consecuencia de una serie de avances tecnológicos que van introduciéndose en el agro pampeano y permiten incrementar la productividad, permiten que las mismas tierras produzcan cada vez más cereales, cada vez más oleaginosas. El primero de estos cambios es lo que se llama las semillas mejoradas. Las semillas mejoradas comenzaron a aparecer a partir de la década del 70. En un primer momento eran semillas híbridas. O sea, en la década del 70 y 80 eran las semillas híbridas, que un poco las expliqué la clase pasada, pero voy a repasar un poco el concepto. Se habla de una semilla híbrida cuando lo que se utiliza para crearla es el proceso de reproducción natural de las plantas. O sea, se cruza un ejemplar de soja, por ejemplo, con otro ejemplar de soja que poseen características que se busca combinar. Tenés, por ejemplo, una variedad de plantas de soja que producen mayor cantidad de granos, y por otro lado tenés otra variedad de soja que, por poner un ejemplo, tiene más resistencia a la sequía o más tolerancia a diferentes altas y bajas temperaturas, etcétera, ¿no? O sea, tenés una planta que es resistente y otra planta que es más productiva, que tiene mejores rindes, ¿no? Entonces se las reproduce, se las cruza como si fuesen animales, ¿no? Así como en la cría de vacas y de perros y otros animales se los cruza. Acá también se realiza la reproducción natural de estas plantas y de esa manera uno puede obtener un nuevo ejemplar con características tanto de, por así decirlo, el padre como de la madre. O sea, los dos ejemplares tienen características, se las combina a través de su reproducción natural y la descendencia de esto son las semillas híbridas. O sea, es una planta híbrida, pero que se obtuvo a través de la reproducción natural. O sea, la única intervención del hombre, del ser humano, es hacer que estas dos plantas se reproduzcan, pero después, fuera de eso, no hay ninguna alteración a esto. Simplemente se hace lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Este tipo de semillas híbridas comienzan a aparecer a partir de la década del 70 y no solamente eran semillas híbridas de soja, sino también de maíz, de trigo, de sorgo, etc. La soja comienza realmente a tener una expansión a partir de los años 90. En los años 90 comienza a aumentar la demanda de soja por parte del mercado internacional y en la década de 2000 esa demanda de soja va a ser aún mayor. ¿Y por qué hay más demanda de soja? Principalmente porque la soja se consume, se utiliza no tanto como alimento, o sea, si bien la soja se usa para elaborar varios alimentos, la soja que se exporta no es para comer, no es para la alimentación humana, sino que se utiliza principalmente para dos fines. Primero que nada como forraje, o sea, se utiliza para elaborar alimento para el ganado, y en segundo lugar como para la fabricación de biocombustibles, específicamente del biodiesel. Hay dos grandes tipos de combustibles, que son el bioetanol y el biodiesel. El bioetanol se elabora utilizando los restos de lo que sería la caña de azúcar. En cambio, el biodiesel se elabora utilizando oleaginosas, principalmente maíz y soja, ¿no? Entonces, a medida que se fueron desarrollando los biocombustibles y aumentó la demanda de soja para alimentar al ganado, eso provocó que la soja comenzase a convertirse en un producto cada vez más cotizado en el mercado internacional. Y eso hizo que muchos productores que antes quizá consideraban a la soja como un cultivo más, ni siquiera uno de los más rentables, de repente se convirtieran en productores exclusivos de soja. Al mismo tiempo, lo que empieza a pasar, o sea, así como la soja comienza a desplazar otros cultivos, la agricultura en general comienza a desplazar a la ganadería. O sea, el agro pampeano deja de ser agropecuario, o sea, deja de ser un sector económico que estaba volcado tanto a la agricultura como a la ganadería y comienza a ser cada vez más agricultura pura. La agricultura comienza a ser la actividad principal del agro pampeano. Y como consecuencia lo que empieza a desaparecer es la ganadería, pero
específicamente lo que empieza a desaparecer es la ganadería extensiva. Ustedes vieron en el video que les di la semana pasada, no, la semana anterior, vimos las características de la ganadería, ¿no? Este video muestra dos modos de producción ganadera. La producción tradicional, que es con campos de cría, campos de invernada, que se realiza a campo abierto, que requiere grandes extensiones de tierra, y el nuevo tipo de producción ganadera, que es la producción intensiva de los feedlot. Y la principal ventaja del feedlot es que ocupa poco espacio. Y esto en una época en donde el productor rural necesita cada vez más tierras para cultivar cada vez más soja, el feedlot es una modalidad que le permite cultivar soja en la mayor cantidad de espacio posible y en un pequeño espacio, además desarrollar la ganadería. Entonces, la modalidad del feedlot va a surgir en buena medida, no solamente porque se desarrollan nuevas tecnologías y empieza a aparecer un alimento balanceado que las vacas pueden comer, sino que además esto va a permitir que esto ocurra en un contexto en donde el suelo agrícola, el suelo para la agricultura es cada vez más importante. Además, en esta época, a partir de la década del 90 y hasta ahora, comienza la siembra directa. Que este es un sistema que lo mencioné la semana pasada sin entrar muy en detalle. Básicamente es un sistema en el cual algunos de ustedes tal vez ya estén familiarizados, porque bueno, vivimos en una ciudad que vive del campo y muchos de ustedes, si no, por lo menos deben conocer a alguien que tenga campo, pero bueno, lo voy a explicar lo más sencillamente que pueda. Cuando se levanta la cosecha, o sea, cuando las plantas, cuando la soja está lista para ser cosechada, se la levanta, las máquinas, las cosechadoras, lo que hacen es levantar el grano de soja y queda los restos de las plantas sobre el suelo. Esos restos se los conoce como rastrojo. El rastrojo, con el viejo sistema de siembra, era un obstáculo para el cultivo de la soja. En cambio, con el sistema de siembra directa, ese rastrojo se deja como cobertura del suelo, y las máquinas que realizan la siembra directa lo que hacen es realizan un pequeño surco en la tierra en el cual van colocando semillas y un poquitito de fertilizante. O sea, tiran una semilla, un poquitito de fertilizante para taparlo, otra semilla, y así lo van plantando, dejando el rastrojo lo más intacto posible. Entonces, el rastrojo continúa en el suelo, cubriendo el suelo, protegiendo de alguna manera las semillas de la nueva cosecha, protegiéndolas del sol, de buena parte de la lluvia, de toda la erosión, y ese rastrojo funciona como una cobertura y además como fertilizante, porque cuando se va descomponiendo, esa materia orgánica se incorpora al suelo. Y entonces, la siembra directa es un sistema que es muy recomendado para todo tipo de cultivos. Pero lo que se recomienda en el caso de la siembra directa es, en lo posible, no practicar el monocultivo, o sea, no cultivar una sola cosa. Porque los rastrojos del cultivo anterior te pueden servir como un fertilizante muy bueno si vos cambias de cultivo. O sea, si vos sembrás soja, pero el año pasado, en la cosecha anterior, sembraste maíz, y te queda el rastrojo del maíz sobre el campo en el cual plantas soja, ese rastrojo de maíz es un fertilizante excelente para la soja, por ejemplo. O sea, si uno sembró trigo y luego siembra sorgo, el rastrojo de trigo le sirve como un buen fertilizante. Pero si uno todos los años cultiva soja todos los años, y el rastrojo que le queda en el suelo es siempre el mismo cultivo, llega a un punto donde la eficacia de ese rastrojo como fertilizante es menor. Entonces, la siembra directa se recomienda utilizarla, pero se recomienda lo que los de APRESID, que es la agrupación de productores de siembra directa, recomienda es las buenas prácticas que incluyen la rotación de cultivo. O sea, usá siembra directa, pero usá siembra directa con diferentes cultivos. Si utilizás solamente con soja, no te va a servir demasiado. Entonces, la otra cosa que empieza a aparecer, que yo lo dije en el video anterior, fue la soja transgénica. O sea, yo en el video anterior les había explicado que apareció la soja transgénica como parte del famoso paquete tecnológico formado por siembra directa, soja transgénica y agroquímicos, especialmente glifosato. La soja transgénica, repito, y las semillas transgénicas se diferencian de las semillas híbridas en que no se obtienen mediante la reproducción natural, como yo expliqué antes, sino que se obtienen mediante la manipulación genética. Se modifican los genes de las plantas, se le agregan genes de otras especies y se crea una especie de, uno podría decir que es un mutante, por así decirlo, porque lo que se está haciendo, ahí la intervención humana es mucho mayor.
no se, digamos, se está alterando la estructura genética de la planta y se crea una planta que tiene algunas características que en el medio natural es imposible que existan. Al mismo tiempo que se producía esta agriculturización de la región pampeana, se produce lo que se llama la pampeanización del agro extrapampeano. Esto significa, generalmente cuando se habla de agricultura se distingue entre el área pampeana y las regiones extrapampeanas, es decir, las regiones que se ubican fuera de la región pampeana. Estas regiones que se ubican fuera de la región pampeana serían fundamentalmente el noroeste argentino, o NOA, el noreste argentino, o NEA, la región de Cuyo y la región patagónica. La pampeanización significó un avance de del cultivo de cereales y oleaginosas en zonas que anteriormente no se utilizaban para ese fin. O sea, regiones que por sus características físicas, por sus características geográficas, no eran utilizadas para el cultivo de cereales y oleaginosas. Principalmente porque los cereales y las oleaginosas necesitan un clima templado y húmedo para sobrevivir. Necesitan un clima donde haya precipitaciones precipitaciones abundantes y una temperatura no demasiado alta ni demasiado baja. Ahora bien, cuando empiezan a aparecer las semillas transgénicas, esas semillas transgénicas producen plantas que son resistentes, en muchos casos, a las altas temperaturas, o sea, son más resistentes al calor y más resistentes a la sequía. Eso significa que estas nuevas plantas, principalmente de soja, son capaces de sobrevivir y prosperar en el noroeste argentino y en el noreste argentino, en el NEA y en el NOA, que son zonas que tienen suelos fértiles, pero un clima que no es apropiado para el cultivo de oleaginosas. Entonces, esta innovación tecnológica hizo que estas tierras agrícolas de las regiones del NEA y del NOA se vuelvan cada vez más apetecibles para los productores sojeros. Muchos productores van a empezar a apropiarse, a adquirir tierras localizadas en el NEA y en el NOA, y el cultivo de soja, principalmente el cultivo de soja, porque si bien hubo también una expansión de otros cultivos, del maíz y del trigo, en realidad la mayor parte de la expansión está dada por el cultivo de soja, comienza a incrementarse. Uno ve el mapa de las zonas cultivadas por soja en 1970 y por ejemplo, fin de la década de 1990, década de 2000 o la actualidad, y uno ve que es como una mancha verde que se va expandiendo de la región pampeana hacia el resto del país. Entonces, el cultivo de soja se va a ir expandiendo hacia estas zonas y se va dando este proceso de pampeanización, porque un cultivo que antes solo se cultivaba en la región pampeana, ahora se va a empezar a cultivar en zonas localizadas fuera de la región pampeana. Esto, a su vez, lleva a una expulsión de los campesinos y de las comunidades indígenas que habían estado trabajando las tierras. O sea, durante mucho tiempo los campesinos y las comunidades indígenas habían estado viviendo en varios suelos de las zonas extrapampeanas, habían estado ocupando esos suelos y lo habían estado destinando a las producciones agrícolas tradicionales. Pero no tenían título de propiedad. En general no tenían su propiedad reconocida por el Estado, eran simplemente ocupantes. Los propietarios de esas tierras las mantenían ociosas, o sea, no las trabajaban, entonces la ocupación de estos suelos no había quedado regularizada. Estas personas ocupaban la tierra desde hacía muchas generaciones, pero no tenían el título de propiedad. Y cuando se va produciendo este proceso de pampeanización, los propietarios de esas tierras, o sea, los propietarios legales de esas tierras donde vivían estas familias indígenas y campesinas, o bien, al darse cuenta de que esas tierras son tan rentables, las van a vender, o bien ellos mismos van a decidir ponerlas en producción, van a decidir empezar a cultivar soja. Si las venden, el nuevo propietario expulsa, desaloja a las familias. Y si no las vende y las pone en producción él mismo, también él desaloja a estas personas. La consecuencia de esto es que muchísimas personas comienzan a ser expulsadas de sus tierras, y empiezan a trasladarse a las ciudades, o sea, ya sea al área metropolitana de Buenos Aires o a las ciudades del interior. Y estas personas tan pobres van a terminar incrementando la población de las villas miserias. O sea que esto tiene una consecuencia social clave. Entonces, este proceso de sojización, porque muchos hablan de sojización, tiene consecuencias bastante negativas, por más que económicamente sea muy rentable. Bueno, vamos a terminar la clase acá. Logré
tenía pensado hablar un poquito menos, pero bueno, me extendí bastante. Bueno, les recuerdo lo que ya les había dicho en el video anterior. Recuerden, cuando completen el formulario de Google Drive, coloquen un mail que sea de ustedes. O sea, coloquen un mail que sea suyo, o que sea fácilmente identificable. Si no es identificable, avísenme, como para que ya sepa de quién es. Recuerden, esto quiero destacarlo. Ustedes no, porque hay muchos que me dijeron que tienen un mail de Gmail o algún otro servicio de correo, pero que no lo pueden usar porque no se acuerdan de la contraseña. Para utilizarlo en el formulario no necesitan tener la contraseña. O sea, no necesitan ustedes acordarse de la contraseña para poder utilizarlo. Lo único que tienen que hacer es poner ese correo. Después, digamos, la única desventaja de no acordarse de la contraseña es que después no van a poder abrirlo para ver si les llegó la notificación de que digamos, de que efectivamente su respuesta quedó registrada. Pero después no es necesario que ustedes tengan la contraseña para poder utilizarlo. Bueno, recuerden, escriban sus respuestas en un documento aparte, ¿no? Cosa de que si se pierde lo tienen como respaldo. Cuando carguen esas respuestas y hagan clic en enviar, esperen a que se cargue la página. Si no se carga la página, o sea, si a ustedes les sigue apareciendo el botón enviar y no les aparece nada nuevo en la pantalla, claramente es como que la página habrá tardado mucho en actualizarse. Entonces lo que tienen que hacer es siempre asegurándose de tener las respuestas en este documento aparte, hacen clic de nuevo en actualizar, se les va a la página se les va a actualizar, los campos para responder van a quedar en blanco, van a tener que volver a cargar las respuestas y volver a hacer clic en enviar. Y bueno, también recuerden, si tienen algún problema me consultan, así que bueno, voy a terminar el video acá. Recuerden, respeten la cuarentena, lávense mucho las manos con agua y jabón, eviten tocarse la cara y cuídense mucho.